Nuestro invitado de hoy es un mito y seguramente se siente incómodo como tal. Creció en la pobreza, temiendo casi más al invierno que a la Guardia Civil. Saltó de un tren para recuperar la libertad. Sabina escribió: furtivo como el lute cuando era el lute. Hoy no entrevistamos al lute. En otra vuelta de tuerca, Eleuterio Sánchez. Eleuterio Sánchez, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Para mí es un placer. Te quiero preguntar en primer lugar por tu infancia. 1942, naces en Los Pizarrales, en un barrio muy humilde de Salamanca. ¿Cómo es Eleuterio de pequeño? Lo que yo recuerdo de mi infancia no era malo, era lo siguiente, o sea, malísimo. Porque el barrio de Los Pizarrales actualmente es un barrio de casitas bajas, de obreros, más o menos normales. Pero en aquella época eran chabolas. No había agua corriente, no había luz eléctrica, estaba lleno de porquerías por todas partes. En fin, los niños pues todos desarapados, descalzos, desnutridos. Yo recuerdo que, claro, son de estas cosas que como no tienes otros principios, otra educación, es como si de repente me ponen allí en un sitio y digo, ¿y cómo he llegado aquí? ¿Por qué? ¿No? Empiezas a crecer y claro, veo que hay mucha gente igual que nosotros, que unos son mercheros, otros son titiriteros, otros son trileros, otros son, en fin, choricillos, de todo tipo. Allí convivíamos todos. Y dentro de lo paupérrimo que era el barrio aquel y las circunstancias de protomiseria que nos rodeaban, pues eran chabolas todo, con trozos de hojalata o de chapa puesto si venía una ventisca se llevaba. Pero hay un recuerdo que ahora que yo tengo conciencia sociopolítica valoro especialmente, que es la solidaridad que hay también con las personas. ¿Cómo tú puedes a veces, desde nuestro pellejo, digamos, de comodidad, no vamos a hablar de burguesía, por lo menos no en mi caso, ¿cómo puedes pensar que los saharauis sean tan solidarios, que llegas a Sujaima y te dan lo mejor? Pues es curioso, porque allí en Salamanca también pasaba esto. No había nada, pero todo era de todos, y todo el mundo vivía, y te sentías unido y apoyado también, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo de Salamanca fue eso, mucho, mucho frío. Ahí eso, te he leído una cosa que decías, había dos enemigos. Uno era la Guardia Civil y otro aún peor que la Guardia Civil, que era el frío. El frío, claro. Claro, pues nosotros esto, vamos a ver, en aquella época esto de tener ropa de invierno, ropa de verano, no, tenías una ropa lo que fuera. Si era una camiseta de verano, pues con eso para el invierno. Y si había unas zapatillas, alpargatas, se llamaban alpargatas, claro, pues con eso pasaba el invierno. O sea, era, digamos, lo más duro era el frío. Y lo siguiente era la Guardia Civil, porque era un tanto gratuito la crudeza y la crueldad que ejercían con nosotros. Era muy gratuita porque nosotros éramos personas completamente, ¿qué te diría yo? Pues anuladas, seres que no dan guerra, que lo más que hacen es, pues no sé, entrar por allí en un huerto y coger alguna berza, alguna cosa para comer, etcétera, etcétera. Hay una cosa que repito con cierta frecuencia porque creo que ilustra, redondea bien la miseria que vivíamos allí en Los Pizarrales en esa época. Yo una vez iba solo, me adentré para la ciudad y recuerdo el hambre era sempiterna, era algo que, bueno, era terrible. Yo eso todavía sueño a veces con eso. Porque el hambre que Arturo espera no es hambre pura. O sea, si tú tienes hambre hoy pero piensas que vas a comer mañana, no pasa nada. El problema es que mañana es igual que hoy, el otro y el otro y el otro. Entonces sí es hambre pura. Pues me adentré para la ciudad y vi a un chico, yo en mi fantasía de niño, me lo imagino así, gordo, cebadito, con buen color de cara,
y llevaba un hermoso bocadillo, además de pan blanco, porque entonces no se comía pan blanco, negro, claro. los años inmediatamente después de la guerra, ¿no? Y en medio llevaba unas rodajas de chorizo o salchichón, no sé qué es, no sé qué era. El hecho es que me pongo a su altura y claro, los chicos a esta edad somos muy puñeteros. Aunque la vida ha cambiado, seguimos siendo. Lo ideal, lo suyo sería dame un trocito de eso, de ese tesoro que llevas. Pero claro, ni me lo va a dar y además se va a reír de mí. Pues ni corto ni perezoso, lo seguí en paralelo, le pegué un manotazo, se lo quité de la mano, salí corriendo y yo iba con el bofe en la boca. Y venga a saltar paredes, ya salí de la capital hasta que detrás de una pared, allí me devoré aquel tesoro. Eso da una idea de los valores y de las necesidades que pasábamos nosotros entonces. Siendo tú muy niño todavía, tu padre cambia la chabola por el burro y os vais. Hay una palabra por la que te quiero preguntar, merchero o quinquillero. O sea, para que lo entiendan los jóvenes de ahora, ¿qué es lo que significa quinquillero y qué es lo que significaba esa vida nómada, si me apuras, incluso más difícil que viviendo en las chabolas, en los pizarrales? Sí, mucho más cierto. Por la provisionalidad, porque donde quiera que llegabas tenías que buscar un aprisco, un lazareto, un sitio donde guarecerte, buscar leña, no sé qué, y ya cuando tenías esto, pues aunque fuera muy precario, pero por lo menos estabas bajo techo, ¿no? Bien, mercheros o quinquilleros, me dices. Esto conviene aclararlo. En España había y hay todavía, bueno, ahora hay más, pero bueno, hay mercheros, hay gitanos. Los quincalleros, que nos confundían a nosotros con los quincalleros, pues los quincalleros es el que vende quincalla, que va de feria en feria, y nosotros no tenemos nada, nunca hemos tenido nada que ver con eso, pero nos confundían. De hecho, el modo de vida nuestra, la manera de vivir de nosotros y la de los gitanos la teníamos en común, era igual, y teníamos los mismos enemigos naturales, porque eso sí que, ¿verdad?, enemigos naturales, que eran los picoletos, claro. La Guardia Civil. Eso era nuestro azote. Dependíamos de él porque llegábamos en algunos sitios que la Guardia Civil, pues bueno, estas personas con tanto niño y tal, pues no se metían con nosotros, llegaban a lo mejor, pedían documentos, echaban vista. Pero otros no. Otros, venga, a registrar todo, a ver qué hay aquí, manos arriba, no sé qué, fuera de aquí. Y se estaba haciendo la olla de comida, que milagrosamente habíamos conseguido unas patatas y algún trozo de bestiajo y estaba hirviendo y eso lo he visto yo mucho de niño, pegarle una patada a la olla y fuera, fuera de aquí, quincalleros, quinquis. Yo he crecido así. Y de verdad, tan he crecido y tan lo tengo asimilado esto, que yo me quedaba triste, porque claro, yo no tenía elementos de comparación. Yo no sabía que eso, ni de ley ni de justicia, si esto se podía hacer o no se podía hacer, pero que yo lo entendía como una especie de enemigo natural, como la gallina, que el águila llega y se la come, o el cabrito, o el cordero. Claro. Pues esto es lo que nos ha tocado. Pero a mí siempre me cursaba en tristeza. Y una tristeza y un cabreo. Y esto porque yo intuía algo de esto. Pero claro, para conocer la diferencia tenía que tener contacto con el payo. Y yo el único contacto que tenía con el payo era a través de su máxima representación, que era la Guardia Civil. Y fíjate de qué manera, ¿no? Bueno, eso llegó a instalarse de tal forma en nuestra vida, lo de mercheros, quincalleros, nunca. De hecho, la palabra mercheros se está utilizando en los últimos años porque yo la he dicho. Porque los mercheros, a diferencia de los gitanos, me cabrea muchísimo. Somos seres muy orgullosos, somos súper anarquistas, de manera natural, a nivel existencialista. Nosotros no aceptamos que nos manden, que no. Somos personas que cumplimos, tenemos ética, tenemos moral. Hacíamos fabricación de seres metálicos y tal, ojalateros, no sé qué, no sé cuál. Así como los gitanos en aquella época hacían cambalache de borricos y todo. En las zonas rurales sí, pero luego a nivel social, digamos nacional, no. ¿Qué pasa con eso? Que uno de nuestros pecados originales es que nosotros cuando nacemos no nos inscriben en el registro civil. Lo mismo que pasaba con los gitanos. Claro. Conclusión, nos veían acampados y tal, venga, gitanos. Entonces, esto ocurrió de tal manera que en la Alemania nazi, que murieron 6 millones de judíos,
y no se sabe exactamente cuántos gitanos, Claro. pero más de 1 millón, pues por lo menos una tercera parte de los gitanos eran mercheros. Y esto ha pasado inadvertido Hay completamente. una anécdota que te he leído que tú cuentas como el momento de más terror en tu infancia, que es por un asedio de lobos, que Sí, estáis sí, durmiendo por ahí. Y... Sí, es en La Alberca, un sitio muy conocido, pero muy turístico, la provincia de Salamanca. Sí, los lobos, normalmente, los lobos, incluso leones también, que yo estaba en Kenia, en Tanzania, normalmente suelen respetar al hombre. Con el hombre, mucho cuidado, tienen cierta cosa. Pero, sin embargo, cuando el hambre ataca, y me acuerdo que cerca de la Alberca, en el distrito municipal de La Alberca, una ermita que hay arriba, que es un santuario, que hacen una romería, pues nosotros nos metimos en una especie de tenado, de techado, en fin, y nos refugiamos allí porque cayó una nevada tremenda. Y entonces por la noche mi padre oía a los lobos aullar. Por la nieve no podían bajar a comer y se comían pues todo lo que tuviera carne. Venían a por nosotros directamente. Tendría 7, 8 o 9 años por ahí. Y claro, pues mucho susto, agarrados a nuestra madre, viendo toda esta situación terrible. Mi padre encendiendo la hoguera, rompiendo el tejado arriba, unas tablas que tenía, avivando el fuego, y por las ventanas asomaba con el fuego en la mano para espantar, porque sí, todos los leones y los lobos y eso temen mucho el fuego. Y bueno, aquello fue una noche angustiosa, angustiosa. Finalmente no pudieron los lobos con la poca carne que tendríamos, se marcharon, o llegó el día, no me acuerdo bien, no me acuerdo. El hecho es que salimos de ese trance de esa manera, ¿no? He leído también que con 12 años empezaste a trabajar en las Urdes como cabrero y que ahí hay una primera historia de amor con una pastora que se llama Lucía. Lucía, mi Lucía. Yo era cabrero, cuidaba cabras y ella cuidaba ovejas. Entonces las cabras andan por los montes y trinchan de los árboles y tal, pero raramente se las ve pacer en la hierba. Como las ovejas, Las claro. ovejas, por el contrario, lo que quieren es hierba. Entonces estábamos ahí enfrentados, nuestros intereses enfrentados, ¿no? Y bueno, pero nos apañamos. Por la mañana estábamos en la hierba y por la tarde pues íbamos para que comieran mis cabras por el monte, ¿no? Sí, fue una... Bueno, hoy lo recuerdo perfectamente y fue el primer despertar, digamos, ¿no? Porque yo tenía, yo creo que unos 13 años, pero en fin, yo cuando la veía ni la miraba, me ponía rojo, lo típico, ¿no? Pero qué curioso, Pablo, qué curioso, porque tiempo después ese pueblo que es Camino Morisco, yo tengo ahí mi segunda familia, hace unos días he estado con ellos. Eran los hijos de mi amo, porque entonces se llamaba así, claro, claro. Era mi amo, la tía Áurea y el tío Cándido. Qué curioso que yo di allí 2 o 3 conferencias, una de ellas fue una cosa vino todas las Urdes, allí se llevaron libros, yo qué sé. Pero al final me viene una señora anciana y me tira de la chaqueta por detrás. Eleuterio, yo soy Lucía, me dice. En ese momento, mira, se podría escribir hasta un libro de las sensaciones que uno percibe en un instante, ¿no? Porque la vi, claro, ella era un poquito mayor que yo, tenía 2 o 3 años mayor que yo, era una mujer, pues sabemos que la mujer siempre va por delante en el hombre, desarrollante. Pero me quedé así y digo, qué barbaridad. En mi mente es la adolescente, la chica guapísima, joven, y ahora es una anciana. Una abuela, claro. Una abuela que está en las Urdes, que no es una mujer que se maquilla, que es una mujer que se arregla, que trabaja como una negra y estaba hecha una anciana. Claro. Y a mí se me quedó aquello, que digo, esto es kafkiano, no me parecía real, ¿no? Después volviste otra vez con tu familia y algunos años después aparecerá una mujer fundamental en tu vida que es Consuelo. Consuelo. Digamos, en esa etapa en la que ya de alguna manera empiezas a hacerte un hombre, digamos, ¿qué recuerdos tienes de ese...? Bueno, lo de Consuelo y lo mío fue, en fin, pues lo que se solía hacer entre los mercheros, o sea, ni casamiento ni nada.
nos quedábamos unos días, los padres ya sabían que había algo entre nosotros y en un momento dado la cojo de la mano, desaparecemos. Si no me falla la memoria, y ya se da por hecho todo. En la película de Vicente Aranda es Victoria Abril quien hace de Consuelo. Sí, hace de Consuelo, Victoria Abril. Por cierto, un papel muy bueno, muy bonito, muy entrañable. Sí, esa fue la primera mujer, la primera vez que hice el amor también, con Consuelo, la madre de mis dos hijos mayores, de mi primogénito, José María, y el otro, David. David, que es el nombre de mi padre. Mi padre era David Nieto. Y luego, por motivos de la guerra, mi padre era anarquista puro, de estos de la CNT. Tú sabes, una ortodoxia, la leche, ¿no? Aunque pobretón, pero por encima de él no pasaba nadie. En mi hambre mando yo, como decía el otro, ¿no? Mi padre tuvo que cambiarse el nombre. De David pasó a José Sánchez Nieto. Y son los apellidos que yo llevo. Y mi madre se llamaba Serafina, pues ahora Josefa Ruiz. Una guerra civil, eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a un país. Los Machado, los hermanos Machado, Manuel estaba por un lado y Antonio por otro, uno republicano y otro fascista. Te pongo este porque es paradigmático, es conocido el tema, ¿no? Terrible. Luego termina la guerra y crea una desconfianza tremenda. Y luego el hambre para acceder a la cartillita esta de racionamiento. El propio vecino de enfrente se chiva de ti para ver si, congraciarse, para ver si le dan más en la cartilla. Eso ha generado una amalgama, un magma en los seres humanos que, bueno, los jóvenes afortunadamente ya ahí lo vamos pasando. Pero volviendo al tema de la memoria histórica, que yo estoy en curso en ella, porque yo no tuve abogado. A mí me procesaron sin derecho a abogado y en procedimiento sumarísimo, por lo militar. Cuando te condenan a muerte. Bandidaje y terrorismo, efectivamente. Pero antes de eso, que quiero ir con eso, te quiero preguntar por la primera estancia en la cárcel, con 19 años, 2 años y pico en Carabanchel, por robar gallinas. Que esto a los jóvenes de hoy les tiene que sorprender que eso pudiera ocurrir. Sí, señor. Delito famélico, además, está reconocido por el Código Penal. Y entonces también estaba reconocido en el Código Penal. No me acuerdo ahora del artículo. Delito famélico y, por tanto, exento de responsabilidad penal. Pero con Franco... Con la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes, que inicialmente se puso para los señoritos, los hijos de los señoritos, acabó aplicándose a los desgraciados, a los marginados, a los... ¿Cómo era Carabanchel entonces? Porque es verdad que hemos escuchado mucho hablar del Carabanchel, de los presos políticos, pero no tanto de las cárceles de los presos sociales, la situación en la que estaba, bueno, buena parte de la gente que acababa allí por razones de pobreza fundamentalmente. Siempre razones de pobreza. Hoy las cosas han cambiado, pero bueno, se puede hablar también de ello. Allí, si alguien en Carabanchel o en el penal del Puerto Santa María, si alguien estaba por atraco, delito por atraco, piensa con toda seguridad que era guiri, era extranjero. En España yo he visto uno, me acuerdo uno, que es que lo voy a decir porque lo describe todo, en el Puerto Santa María paseando hay un patio, maldito patio, ya ha desaparecido el penal el penal de las coplas. Y allí la costumbre era en las horas de paseo, pues pasear, porque claro, si no... Pero es curioso cómo los presos, que había como 2000 en mi época, 1965 o 66, eran presos comunes todos, vas andando, pero vas con la cabeza agachada siempre andando con la cabeza baja. Y esto llega, al cabo del tiempo, de los años, llega que las facciones también se te caen para abajo. Sí, es curioso. Y entonces, hablando con este chico, le pregunté, digo, bueno, ¿tú qué? Dice, mira, Eleuterio, pues un bar, un kiosco, una contadora, no sé qué, no sé cuál. Pero, chico, ¿cuánta condena tienes? 40 años, o 40 y tantos, me dijo. Pero bueno, eso como... Dice, porque no haya trabajo, porque vamos a ver, en esa época el paro raramente existía porque eran trabajos de temporada, o sea, todo no estaba mecanizado y por tanto, pues todo se hacía a mano. Se segaba a mano, se trillaba la paja, los días que hacía viento se venteaba la paja para que el grano quedara a un lado. Siempre había trabajo. Pero claro, son trabajos de temporada. Cuando se da la siega, por ejemplo, pues hay trabajo. Y luego la trilla, o el algodón, o el tabaco, no sé qué. Pero hay
momentos en que te quedas parado. Y no tenía subsidio de desempleo. ¿Qué haces? Al estómago no le puedes andar con tonterías de moralidad. Si necesita unas vitaminas y unas proteínas, tienes que dárselas. ¿Dónde? De quien sea. Del cuello de un burgués, de quien sea, a por ello. ¿Y quién es el verdadero delincuente? Que yo lo he debatido esto tantas veces, con Luis Burón y Rafael Mendizábal, comiendo con ellos. ¿Quién es el verdadero delincuente? Sois vosotros, coño, que creáis las necesidades de protomiseria para que un padre de familia que no tiene trabajo, pero que tiene una necesidad imperiosa para dar de comer a sus hijos, no lo tiene y tiene que buscarlo. Y yo allí, en Badajoz, allí fueron lo de las gallinas. Luego acabé aterrizando en el reformatorio de adultos de Carabanchel. ¿Sabes? Y te digo, eso eran legiones. Todos los presos eran por delitos de nula trascendencia social, por delitos de tiquismiquis, que en buena ley, de verdad, estas personas no se las debería meter en la cárcel. Eso es un crimen. Esta era la situación que teníamos en esa época en las cárceles. Y justificabas todo el aparato y toda la represión entera. Y la policía y la Guardia Civil. Tú mismo tenías que declararte culpable porque las palizas eran tremendas. Yo nada más salí en el 1963 de la cárcel. Cuando cumplí lo de las gallinas, que fueron 18 meses, luego me llevaron de propina la ley de vagos y maleantes. Yo tenía 19 años, no había estado en la cárcel. La policía cuando me vio, me miraba las manos y dice, pero ¿quién iba a pensar si la mejor documentación la tiene en la mano, con los callos que tiene este hombre en la mano? Es lo que había hecho, siempre trabajar. Pero con una ocasión de esta de hambrunas, que vivíamos en un chozo, por allí en un cordel, un paso de ganado, pues me adentré en un pueblo y cogí las gallináceas. Entonces cumplí la condena aquí, en Carabanchel, en el reformatorio de adultos, y la ley de vagos y maleantes, no inferior a 6 meses ni superior a 3 años, me llevaban a Nanclares de Oca. ¿Tú sabes que yo manejo la dinamita de la hostia? Eso no sabía. Hombre, me hicieron barrenero. Soy barrenero. Yo manejo la dinamita que te vuelve un edificio, lo que quieras. Al principio, la policía... Claro, cuando ya salí en libertad, dije, vamos a ver, este tío con la que le hemos dado, verás tú cómo le ve porque conocimientos tiene, claro que lo manejo. Pues estuve en Nanclares de Oca 6 meses de barrenero. O sea, en una cantera, ¿sabes? Metiendo barrenos, con dinamita, con la mecha, la enciende y sales corriendo para volar las piedras, porque esas piedras bajaban abajo y luego los pobres, los otros presos, cargaban las piedras, si estaban muy grandes, pues había que partirlas con un martillo enorme, y si eran pequeñas, pues las llevaban al camión. El camión las llevaba ya a un molino, las molía, y de allí salían la grava, gravilla y todas estas cosas que se utilizan luego para las carreteras. Así que soy barrenero, pero no es la canción de Antonio Molina, ¿eh? Un barrenero, de verdad. Sí. Hay una fecha negra que tú defines así en tu biografía, 5 de mayo o 4 de mayo de 1965, ¿verdad? Sí, eso... Que esto es el atraco a la joyería, sí, lo de la joyería. Después la detención, la tortura espantosa en la Dirección General de Seguridad y el franquismo construyendo el mito del lute como enemigo público número 1. Vamos a ver, al franquismo le vino muy bien, porque en España todos los españoles, y especialmente los más media, los medios, periódicos, radio, televisión, bueno, televisión, entonces había una nada más, pues había una censura bestial. Sin embargo, de alguna que otra folclórica, cuyo nombre no voy a mencionar porque... Sí. Y del lute, pues tiramillas, lo que quieras. Lo que quieras, cuanto más, mejor. Entonces yo era el mejor, o sea, el más malo de todos y por tanto el mejor dentro del mundo de los malos. Claro, entonces ellos construyeron en buena medida el lute. En parte lo que yo soy ahora, lo poco que soy, en fin, lo que soy, se lo debo precisamente a ese tratamiento emasculador que me hicieron y a ese lute de entonces, que yo muchas veces lo he dicho con palabras gruesas incluso. Me acuerdo que hace poco di una charla en la Universidad de Huelva y dije, es que yo me cago en los muertos del lute, pensando que es que el lute no soy yo, es lo que creíais vosotros, borregos, en una época en la que nadie podía hablar, ni vosotros, ni yo, ni nadie. Yo soy Eleuterio Sánchez. Y mi madre no me parió para estar cadena perpetua. ¿Para rendir tributo a quién?
a una sociedad que no hay escuelas para mí, que vienen los picoletos y me tiran la olla hirviendo. Habéis dado un hueso, ya tenéis aquí el rebelde. La única razón que podéis tener es que me matéis, pero vivo yo no voy a estar en la cárcel. El primer año yo fluctuaba, estuve en el penal del Dueso, de Santander, que por cierto, allí coincidí por mera casualidad y fue una bendición para mí, con Simón Sánchez Montero. Ah, el dirigente comunista. Sí, señor. Este hombre, él notaba, porque claro, es que, vamos a ver, incluso en las cárceles hoy, los mercheros tienen una forma de ser y una forma de actuar. No somos presos políticos, pero tampoco somos presos comunes. Una mezcla ahí. Entonces, él se dio cuenta de ese aspecto. Yo entonces no sabía hacer ni la O con 22 años. La aprendí ahí. Ni la EYU conocía. Y se dio cuenta de que en mí había cierta inquietud, cierta pasta, pero todo en bruto, ¿no? Y entonces un día que fuimos a comunicar con la familia, sí. Bajamos ahí, había que hacer un llano grande, porque el Dueso está hecho en una especie de enorme, de un campo muy grande, entonces tienen en medio el penal propiamente dicho, pero luego hay huertas y hay vacas, en fin. Uno por el día no tiene la sensación de estar en la cárcel, pero aunque lo es. Y al caminar, Simón Sánchez Montero me dijo: Eleuterio, yo te veo a ti muy mal, te veo muy amargado, tú tienes una condena larga. Si sigues así, piensa una cosa, Eleuterio, piensa que Franco es más viejo que tú, que Franco se tiene que morir. Y tú saldrás entonces en libertad y podrás ayudar a los tuyos, a los mercheros. Piénsalo. Fueron mágicas. Aquellas palabras. Para mí fueron mágicas. Es que a partir de este momento yo me declaré estudiante a perpetuidad. No solamente aprender en fin, los rudimentos, lo primero, sino hasta hoy. Devorar libros, aprender, saber, subirme a hombros de gigantes, como se suele decir. En fin, tarde, pero bueno. Tarde, pero también me sirvió. Me sirvió precisamente tener más años porque la chatarra alienante que nos metían, por aquí no entraba, claro. Porque ya tenía elementos, si no de cultura, si no de ilustración, sí de vivencia, sí empírico. Y por aquí no entraba. O sea que, ahí tú decías que había 3 reglas en la cárcel: estudio, gimnasia y planificar la fuga. Para mí eso es, como dicen los católicos, como 3 rosarios de las 3 religiones monoteístas. El estudio, la fuga y la gimnasia aquí, metido en la cabeza. La fuga, eso en tu caja fuerte, en el cerebro. No la descubras porque en la cárcel, que un preso se sodomice con otro o que mate un preso a otro preso, para el carcelero eso le da igual. Papelito, médico. Pero que se le fugue un preso de la cárcel, claro. Son palabras mayores. A él lo mandan a picar, a cavar olivos o algo así. Entonces te hacen la vida, te amargan la vida cuando ven que, no solamente antes de que yo me iniciase como fuguista, que así lo llaman, fuguista como si yo hubiera estado toda la vida, ese niño, bueno, me he fugado alguna vez, pero bueno, fuguista, vamos. No solamente antes, sino ya antes de iniciar la fuga, sino antes también porque por el exceso de condena. Claro, un hombre joven, fuerte, yo siempre he sido enjuto, pero con nervio, ¿no? Este se nos va a escapar en cualquier momento, ¿no? Y siempre me persiguieron mucho en este aspecto. El estudio, bueno, el estudio era público y notorio, me hicieron que lo solicitase. Pues yo, claro, cuando en el Dueso, en el penal del Dueso, me adentré y ya empezaba yo a escribir mis cartas, a leer libros y tal, pero del penal del Dueso de Santander me traían a Madrid a asistir a un juicio. Y en el camino del tren fue cuando me fugué. Que es la imagen también de la película de Vicente Aranda. En Cabestrillo. Estuve 12 o 14 días por ahí por los campos, medio muerto, pero bueno. Que ahí fue un preso anarquista el que te dio algo para abrir las esposas. Sí, señor. Sí, señor. Me dio una ganzúa, una llave ganzúa. Y yo digo, ¿esto abrirá? Dice, seguro, Eleuterio, seguro. Y claro, los cacheos, cuando entras o cuando sales al penal, son terribles, porque te miran hasta en el pelo, ahora en la boca, tienes que tomar agua, hacer gárgaras, y me la metí en el ano. Claro. Era mi caja fuerte. La otra fuga mítica, que es en el penal de Santa María, sí, que, como decías, eres el único preso que ha sido capaz de escaparse del puerto de Santa María. Sí, señor, lo intentaron muchos, pero nadie consiguió. Pero bueno, yo
vamos a ver, hay que dejar las cosas, que no tengo más méritos, quiero decir, que otro, que a veces en la vida de los hombres, me pasa que los hombres somos un poco monos y un poco pedantes y sacamos pecho. Tienen que coincidir muchas cosas y a veces hay el aspecto aleatorio en el hombre, siempre está. ¿Por qué un gran hombre no sé qué? Pues porque se terció, que no sé qué cosa, que no, porque de entrada ya podía haber quedado allí, que era lo lógico cuando me disparaban tanto de una garita y otra, y yo con una cuerda intentando cruzar el recinto todo alumbrado. Pues lo lógico es que me hubiera caído y se hubiese acabado la leyenda. Pero bueno, las cosas discurren así y pasan así, pero podían haber sido también de otra manera. Claro. Al llegar al puerto Santa María, a mí el mundo ese se me cayó, porque es que el viejo penal era una cosa terrible. Venga cerrojos, venga rejas, venga no sé qué, y todo muy triste y muy gris y muy feo, muy sucio. Cuando entré dentro yo digo, bueno, aquí lo mejor es morirse, porque... Bueno, el hecho es que el tiempo pasa y digo, la única manera de sobrevivir a esto es tener un motivo extramuros, porque dentro de los muros no es posible, no hay ninguna esperanza. Entonces pedí permiso para hacer el bachillerato y me autorizaron. La vida de clandestinidad pasa una cosa. Lo lógico en la mentalidad, digamos, de una persona normal o de un payo es decir, bueno, si tú te has escapado y te buscan por tierra, mar y aire, y no es una palabra, no es una exageración, por tierra, mar y aire. Cierto, rigurosamente cierto. Pues claro, en una mentalidad normal dices, bueno, pues márchate, sal fuera del país y no vayas con tu familia, que la estás arruinando. Que la vas... Pues no, porque los mercheros somos otra cosa. Y mis hermanos dicen, ni se te ocurra, tú con nosotros. Que con nosotros, mira, pues mujeres, niños, pasas inadvertido. Pero tú qué haces por ahí solo, te van a matar, te van a... Y estuve casi 3 años con ellos. Eso solamente se debe a la gran solidaridad humana que tenemos los mercheros, que no es exclusiva. He dicho también de los saharauis antes. Es que es curioso, la gente cuando más precariamente vive suele ser más solidaria. Yo muchas veces lo he pensado, tú vas por los Campos Elíseos de París y alguien le da un infarto y se cae en el suelo y no se acerca a nadie a verte. Pero llegas a un pueblo o una gente más atrasada y te llevan a su casa, entre 3 o 4 como sea. Y es que es eso, la evolución nos hace a los seres involucionistas, en el aspecto humano, sí. En esa época aparece otra mujer, Frasquita, sí, que es gitana, y te casas por el rito caló. Eso también lo vi en la película, que llamaba la atención como lo representaba Vicente Aranda, pero eso no debía ser fácil. Yo ahí fui un poco de pardillo, la verdad, fui de pardillo. Porque claro, vamos a ver, lo lógico es que después de 7 o 8 años me fugo del puerto Santa María. Pues lo lógico es que me hubiese dedicado a otras cosas, a recuperar, como diría Marcel Proust, el tiempo perdido, ¿no? Pues no solamente no lo hice así, sino que cuando salté los muros del puerto de las Coplas, famoso puerto Santa María, sabes, ¿no? Eso de mejor quisiera estar muerto que preso toda la vida en el penal de Puerto Santa María. Mejor quisiera estar muerto. Puerto de Santa María, Puerto de Santa María. Yo había leído ya unos cientos de libros, había terminado mi bachillerato y tenía conciencia sociopolítica. Y cuando yo salté por allí era un hombre nuevo, completamente nuevo. Y toda mi fuerza, toda mi ilusión era despertar a los míos, a los mercheros, que somos como unos 150, 180.000 en España. Lo que pasa es que estamos muy dispersos. Despertarlos. Cuando menos, que no persista el analfabetismo, que sus niños los manden al colegio, etcétera, etcétera. Y algo pude hacer aprovechando las noches, y con ocasión de esos viajes míos que corría toda España, o casi toda, pues me vi muchas veces rodeado con controles y con historias. Dichoso de mí si en el control tenía cerca una sierra, pero si era todo llano, cuando venía el día me lo peinaban todo y me cazaban. Claro. Por suerte, tuve incluso en alguna ocasión que meterme en un cementerio, esconderme en un cementerio. Los cementerios de los pueblos tienen dentro del cementerio tienen las tumbas por allí, y hay una caseta, una casita. Y allí hay una pila, hay una mesa grande, que es donde, en los casos que lo requiere, se hace la autopsia a los cadáveres.
Pues en esa mesa me acosté yo. ¿Todo para qué? Pues porque no tenía maleza, no había monte. Y de aquí a un rato los picoletos me buscan por todas partes, con caballos, con helicópteros, con todo. De aquí a un rato se hace de día, a mí me van a coger. Y ya no es que me cogieran, bueno, mejor para mí. Yo lo que iba era matarme, aplicarme la ley de fugas. Y allí aguantando en el cementerio hasta que llegara la noche, que era mi aliada. Para que lo entiendan los espectadores, es que te pegan un tiro diciendo que te has intentado escapar. Exactamente, la ley de fugas, o sea, lo mío estaba claro. Entonces, esperar a la noche era mi gran aliada. Vives la muerte de Franco en la cárcel, creo que te agarran en el 73. Ahí ya, digamos, eres otro hombre. ¿Cómo vives el hecho de que se muera Franco, el hecho de que la amnistía no os afecte a los presos sociales? Digamos, ¿cómo es esa etapa de tu vida? Todos sabíamos, incluso los presos, que no entraban periódicos en las cárceles. En esa época, estamos hablando ya del 75, pero ni siquiera entraban. Pero sabíamos que Franco estaba muy grave, que incluso se rumoreaba que a lo mejor estaba muerto, pero que lo mantenían para recomponer un poco el cuadro, en fin. Sabíamos que lo de Franco era una cuestión de en cualquier momento, cualquier día. Y yo estaba en la celda, allí las celdas del penal de Cartagena, era lo que a los burgueses españoles les gusta tanto, el sistema de cárceles americano. Ellos le pirra eso. El sistema de cárcel americano, bueno, lo sabemos, que vas un pasillo y celdas con rejas, nada más, sin puerta la reja. O sea, ¿qué pasa? Y lo ves. Yo estaba en una de estas. Y, claro, yo me estaba recomponiendo un poco, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, tenía todavía una edad aceptable, 27, 28 años. Estaba estudiando entonces Derecho, estaba en tercero o en cuarto, por ahí. Bueno, con Franco a mí me tienen que echar en libertad. Dirán que mi delito no es de intencionalidad política, pero la ley que me juzgó sí era político-represiva. Entonces, si no es por una cosa, es por la otra. De noche estaba yo desvelado en la cama y oigo a las centinelas, los de las garitas, que se dan centinela alerta 1, alerta 3, en fin, van rotando. Y un centinela a otro le dices, oye, ¿sabes una cosa? Que ha muerto Franco. Y el otro le dice, ¿tú cómo lo sabes? Dice, lo acabo de oír en mi transitor. Cuando yo oí eso, pegué un grito, ¡ah! Todo se despertó. ¡Ah! Que se alborotó el penal, un penal pequeñito, pero se alborotó completamente. Franco, que ha muerto Franco. Claro, esa era la solución, no solamente para los presos políticos y los de ETA y todos, sino también para los comunes. Creíamos que había que hacer una reparación necesariamente, porque todos los que estábamos en la cárcel, de una u de otra manera, éramos políticos, porque éramos los perdedores de la guerra, éramos los muertos de hambre, que tuvimos que echarnos y hacernos buscones, y todo esto procedía a aplicar la amnistía con carácter general. Pues no. Se fueron los que se fueron, en fin, los del PC, que había algunos, los de Grapo, FRAP, ETA, se fueron todos, pero nosotros no. Y claro, hubo muchas protestas, no sé si tú te acuerdas, eres joven y quizá han pasado muchos años, la COPEL. La Coordinadora de Presos en Lucha. Exactamente. Pues nos aglutinamos todos ahí y lo que hacíamos era quemar y destrozar nuestras jaulas medievales que nos tenían ahí y cortarse las venas. O sea, será la época del vaquilla también. También, efectivamente. Bueno, pues no se sacó absolutamente nada. Absolutamente ni siquiera un indulto. Nada para nosotros, nada. Entonces, yo a esto, y lo tengo escrito, porque claro, tú cavilas mucho, porque en la cárcel lo bueno que tiene es que tienes mucho tiempo para pensar, ¿no? Y hacer el punto de las cosas. Te cansas de llorar, te cansas de insomnio, de no comer, de disgusto, de no sé qué, pero acabas pensando y acabas diciendo, bueno, esto es una tontería, aquí hay que aprovechar el tiempo porque algún día estas bofetadas a lo mejor las puedo devolver, claro, en el sentido metafórico. Claro. Yo nunca castigaría ni azotaría a una persona en una celda como hicieron conmigo. En el 78 sales en régimen abierto y ya la libertad definitiva es en el 81. Sí, pero ahí pasó una cosa. Carlos García Valdés, que no sé si te suena, actualmente es profesor catedrático de Derecho Penal,
una persona que ha escrito bastantes libros, no a la pena de muerte, un montón de cosas, un hombre muy concienciado del momento. Colaboraba mucho con Cuadernos para el Diálogo, con la revista aquella, que dentro de lo que permitía Franco era una revista de Joaquín Luis Jiménez, en fin, cierta intelectualidad, una cierta oposición intelectualizada, suavizada, permitía. Bien. Lo que pasó es que, vamos a ver, Carlos García Valdés, que entonces mataron a Jesús Haddad en la puerta de su casa, ETA o no sé qué, y le pegaron 4 tiros. Era el director general de prisiones. Carlos García Valdés estaba trabajando con él porque es un gran jurista y estaba haciendo la Ley General Penitenciaria. Claro, al matar el director general de prisiones, Carlos García, oye tú, pues, director general. Y era íntimo amigo mío, Carlos García Valdés. Y decía, mira, Eleuterio, yo no te puedo poner en libertad, es una putada lo que te han hecho a ti, especialmente por estar por la ley de bandidaje y terrorismo, en fin, todas las condiciones estas, pero también a los comunes, a los presos comunes. Pero yo te voy a llevar a una cárcel de régimen abierto. Y que me echen a mí de aquí si quieren. Pero espérate, que por la vía jurídica yo tenía, desde que me escapé del puerto Santa María, estuve casi 3 años y claro, no hay tortilla sin huevos. No es que yo quiera justificarlo, pero que si falsificas un pasaporte, que si haces un DNI, que si robas un banco, que si no sé qué, en fin. Yo por todo lo que me preguntaban decía, sí, si ustedes tienen pruebas, seguro que soy yo. ¿Sabes por qué? Porque eso, en la cárcel eso se llama embolados, echarse un embolado. Echarse un embolado es una oportunidad de que te saquen del penal, te lleven los picoletos a no sé dónde y tienes oportunidad de poderte fugar. Claro. Entonces yo me hacía autor de todo, hasta de la muerte, Manolete, lo que queráis. Bueno, yo reuní 1022 años de condena por todas estas cosas. La Audiencia Nacional me juzgó. No podía ser menos. Fíjate, el Lute, muerto de hambre, Audiencia Nacional, llevaba el tema. Carlos García Valdés, él se tomó la atribución, que le echó 2 pares de cataplines, de decir, yo te llevo a una cárcel de régimen abierto. Y me llevó. Pero tú no sabes la bronca de la derechona, de la huracanada. Me lo imagino. Esta ultramontana. La que fue, Lute, ¡oh! Llamaron a Carlos, la llamaron a la Audiencia Nacional. Estaba Luis Hurón Barba, entonces luego fue presidente del Tribunal Supremo, y Rafael Mendizábal, que era el presidente de la audiencia. Dice, mira, yo lo he hecho por mi cuenta. Pero es que no se puede hacer porque este hombre no solamente era condenado, era penado, sino que tenía también causas en preventiva. Y entonces depende de los juzgados. Dice, haced lo que queráis conmigo, aquí estoy. Y no tuvieron narices porque lo mío, al otorgarme el régimen abierto, le dieron mucha publicidad. Claro. Todos los medios, la televisión. Y ahora como quitáis a este San Eleuterio, que de repente, de malo, te ponen la corona y eres San Eleuterio. Y ahora como metéis a San Eleuterio en un verano, eso ya era muy fuerte para ellos. Tuvieron que tragárselo. ¿Cómo viviste eso, la notoriedad mediática? De repente en los primeros años 80, fue terrible. Todo el mundo quiere hablar sobre ti, entrevistas, las películas. Yo eso lo recuerdo como una gran pesadilla. Yo estuve como 12 o 14 días, que ya salía a la calle también y todo, sin dormir. Porque yo me había formado, mi poca o mediana formación era en la escuela de un penal y en una celda. Libros había devorado, ni se sabe. Pero yo no sabía lo que es dirigir la palabra a nadie, ni estar solicitado. Todo esto me dejaba 12 o 14 días sin dormir. Estaba destrozado, hecho polvo. También en esto coincide una cosa, o concurre una cosa, que es que a mí esto del famoseo no, de verdad. Entiendo que hay alguien que... Pero a mí no, es que ese traje no me va, no me gusta. En la intimidad yo puedo hablar de esto, del otro, de lo que quieras, pero luego así, no. Sacar pecho, no. Entonces, claro, entraba en colisión con todo esto. Y lo recuerdo muy mal. Pero luego también, porque claro, uno tiene que pensar un poco en sus cosas, digo, bueno, esta es la oportunidad también de propiciar porque claro, mucha cárcel abierta y lo que quieras, pero desde el punto de vista penitenciario yo tenía una cadena perpetua. Claro. Que en un momento dado esto cambia y a juzgar por la condena me vuelven a meter en un penal cerrado. Entonces yo me di cuenta que los medios podían ser mis aliados. Claro.
Y claro, intenté convencer y explicar, bueno, no tenía nada que convencer porque era público y notorio, ¿no? En fin, pero lo recuerdo como una pesadilla, una gran pesadilla. Sí. Te quiero preguntar, digamos, en todos los años que han pasado desde entonces, ¿qué cambios te llaman más la atención de nuestro país? Es decir, digamos, si hicieras una lectura de cómo han cambiado en los últimos 30, 35 años España, ¿cuáles son las cosas que más te llaman la atención? Yo te decía al principio de la entrevista, off the record, te decía, quiero preguntarte por cosas que a lo mejor para ti son muy evidentes, pero sí, que a gente que ahora tiene los 20 y tantos años les puede todavía sorprender, porque es verdad que en España la memoria histórica es un tema tabú y en España, digamos, hablar de ciertas cosas del franquismo es un tema tabú. Incluso las cosas que se cuentan de alguna manera han contribuido a ridiculizar, es decir, a plantearlo como un periodo simpático dentro de lo cutre, pero no hablar tanto de los horrores y los elementos espantosos que había. Por eso te quiero preguntar, en estos últimos años, digamos, cuando sales a la calle, cuando ves la televisión, cuando hablas con la gente más joven, con tus hijos más jóvenes, ¿cuáles son las cosas que te llaman más la atención de ese cambio? Bueno, el cambio realmente ha sido importante, ha sido brutal, diría yo también, en algunos aspectos, ¿no? Porque, bueno, yo tengo hijos, tengo 5 hijos, aquí está uno. Pues ellos felizmente no han vivido todo eso, pero yo creo que, corrijo la palabra felizmente, porque creo que la adversidad, contrariamente a lo que se pueda creer o pensar, es la que nos forma, es la que nos echa médula, la que hace que nos dé fuerza. Entonces, lo que te da la medida de las cosas, como decía Albert Camus, es saber que eres mortal, saber que te vas a morir. Esto es importante saberlo, porque si no tuvieras que morir, no tendría mucho sentido la vida. Entonces, tengo que aprovechar. Esa es lo que te da el contrapunto, que es lo importante, ¿no? Bien, yo en esto de la juventud pues me muevo en muchos sectores. Yo podría decir un poco, con perdón de lo que pueda parecer una pedantería, pero podría decir algo como decía el Tenorio, ¿no? Yo que a los castillos subí y yo añado, y a las chabolas bajé en todas partes. Bueno, cierto. Conozco bastante la pasta de la que estamos hechos los seres humanos y conozco el haz y el en vez de la moneda, que eso es importante pero peligroso también. Cuando se conoce eso, es como si ya estuvieras de vuelta todo. ¿Por qué? Quiero soltar una palabrita aquí. Lo contrario del amor no es la guerra. Lo contrario del amor es el escepticismo. Y cuando caes en el escepticismo, ojo, peligrosísimo, muy peligroso. Peligroso para el individuo, quiero decir, porque ya nada le importa, porque ya no espera nada de la vida. Eso es lo peor, el escepticismo. Y hay cosas que te dejan muy escéptico. Pero claro, mira, hay que pensar que ahora mismo nosotros pertenecemos a un club, que es el Club Europeo. Cuando estábamos en la autarquía, que nos cerraron las fronteras, aquí las pasamos canutas. Pero ahora mismo los problemas hay que abordarlos a nivel colectivo europeo. Y yo por ese camino, y desde el punto de vista político, indudablemente, porque si algo se puede cambiar es a través de la política, concienciando a la gente, pero a través de la política, yo creo que esto tiene que terminar pronto. 2, 3, 4 años como mucho. Porque no hay derecho que haya chicos preparadísimos con 20 y tantos, con 28, 30 años, y que no han trabajado nada, no han cotizado nada. ¿Cuándo se van a jubilar estos chicos? Nunca. Porque tienen que tener unos 35 o 40 años laboral. ¿Cuándo? Eso es un cáncer muy peligroso. Esto conviene resaltarlo porque es de un peligro tremendo. Totalmente. Ese es el problema. Ahora mismo yo lo pondría como número 1, de verdad, de nuestra sociedad. Estamos llegando al final, Eleuterio, pero me quedan 2 partes fundamentales, el cuestionario y la rueda de reconocimiento en la que tengo preparadas algunas cosas que quería hablar contigo. En el cuestionario te quiero preguntar por un libro que te haya marcado a lo largo de tu vida. Uy, uno solo. Puedes decir 2 o 3, pero digamos... No, es que son muchos, pero bueno, si tengo que decir uno es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Lo he leído como 14 o 16 veces, en diferentes épocas. El Quijote es una lectura de juventud, pero luego cuando tienes una madurez te dice otras cosas y cuando llegas a la lees de otra manera. Ahora es mi libro favorito. Cuando resistir es vencer, hay todo un capítulo dedicado a Cervantes, porque hubo una especie de injusticia muy grande,
que es que se celebró a bombo y platillo el nacimiento de Don Quijote en el 400 aniversario, en el 2004, creo recordado, 2005, pero de Cervantes como persona, nada. Cervantes fue un hombre, yo en el artículo mío le llamo hasta colega y todo, porque es que el hombre estuvo en la cárcel, cuando nació su padre estaba en la cárcel, en Valladolid por deudas, estuvo en Argel 5 años, intentaba las fugas, el hombre fracasaban todas, era mal fuguista, buen escritor, pero mal fuguista. Y yo le digo, ahí no cumpliste con la verdadera obligación de todo preso, que es fugarse. Y en fin, que sí, me ha interesado mucho. Bueno, solo si me dices solo un libro, pues te digo este. Don Quijote. ¿La película? En películas, Casablanca me fascina mucho porque se dan los elementos de romanticismo, de ideología también. Enric, por ejemplo, que es el que tiene... Resulta que detrás de todo esto, que era una especie de vividor o no sé qué, pero había toda una ideología que estuvo trabajando. Un antifascista, claro. Un antifascista. Una canción. Caruso me gusta mucho, la canción de Caruso. Bueno, si es cantada por Pavarotti ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, es muy bonita, muy bonita. Canciones podría decir muchas, seguramente, pero solo una, ¿no? Bueno, pues Caruso. Caruso. Y un referente, digamos, un hombre o una mujer que para ti haya sido o sea un referente humano. Bueno, mi hermano Lolo fue una persona fundamental en mi vida. Eso lo has escrito, que si no fuera por él tú no serías quien eres. Absolutamente nada. Llegamos allá a la última parte, que te quiero preguntar por tu madre y tu padre. Bueno, mi madre, fíjate, murió. Mi madre dejó a un niño, la estaba amamantando, 6 meses, Pepe Luis. 38 años tenía. Muchos ni se casan ni se emparejan. Mi padre, pues 10 años más que ella. 48 años, en 2 hermanas. Está enterrado. Que además hay un capítulo en el libro que hoy, si algún familiar se muere, al preso se le tramita un permiso especial, custodiado y como quieras, pero asiste al entierro o asiste al enfermo que ya en trance de muerte. Entonces no había nada, absolutamente nada. Y claro, eso yo lo viví de una manera muy especial y voy a explicarlo brevísimamente. Mi hermano Lolo me escribió una carta y me decía directamente, porque claro, pues mira, te comunico que padre ha muerto. Entonces, claro, allí las cartas se censuran todas censuradas, es curioso. Un sello así rectangular, censurada. Yo tengo ahí un montón de cartas, todas así. Y claro, cuando ven que me comunican la muerte de mi padre, pues entonces en vez de darme la carta, se la dan al cura, al sacerdote, capellán. El tío era del ejército, capellán. Me llaman, voy allí y dice, mire, aquí hay una carta, dice que yo se la voy a dar. Dice, pero bueno, usted, con estas palabras, Pablo, no las olvidaré jamás. Usted ya ha visto las orejas al lobo, esto para usted no es nada, tome. Me comunicaban la muerte de mi padre. Murió en 2 hermanas, lo enterraron en 2 hermanas, y cuando me fugué, está ahí, hay un capítulo aquí de eso, cuando me fugué, una de las primeras cosas que hice al llegar a 2 hermanas fue saltar la tapia del cementerio e ir buscando, es un cementerio, ¿no? 2 hermanas es más grande que Segovia, que muchas capitales de provincia, 120 o 130.000 habitantes, entonces era más pequeño. Pero una por una, hasta que localicé la lápida José Sánchez Nieto y cumplí con mi deber de hijo, lo que yo consideraba deber de hijo. Ahora sí que sí, llegamos al final. Te voy a entregar la taza de la tuerca, que hay que cogerla con la mano izquierda y te voy a pedir que mires a esta cámara y brindes por lo que tú quieras. Pues hombre, ¿por qué voy a brindar? Pues por la libertad. Porque lleguemos a un acuerdo en estas elecciones y que se pueda formar un gobierno progresista y que esto funcione y que la carcundia se nos vaya de una puñetera vez de este país, que estamos inmantados y nos están intoxicando a todos y alienando a mucha gente. Por eso, por la libertad y porque salga un gobierno de progreso y de izquierdas. Pues muchísimas gracias, Eleuterio.